Hola amigos y hermanos, el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, versículo 15 y 16, Jesús antes de ascender al cielo, se acercó a sus discípulos y les dijo que toda potestad les es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y prediquen el Evangelio y hagan discípulos a todas las naciones. Quiero invitarte para que escuches este mensaje. Seguro será de mucha bendición para tu vida. Que hemos titulado este mensaje hoy, Anunciemos el Evangelio. Dice terminando el versículo 10, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Hermanos míos, el capítulo 16 habla del apóstol Pablo y de Silas. Dice que ellos iban de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, y cuando llegaron a Derbe y Listra, dice que predicaron el Evangelio. Dice que iban por las iglesias, ¿verdad?, confirmando la fe de ellos, en el versículo 5, y aumentaban en gran número. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Pablo y Silas, a pueblos que podían entrar, iban anunciando el Evangelio. Pero el Espíritu Santo, que es nuestra guía, ¿cuántos dicen amén? Amén. Les dice al Espíritu Santo, no prediquen en Asia, porque Pablo tenía un espíritu evangelizador. ¿Cuántos queremos tener ese espíritu? Amén. De llevar, predicar al vecino, al amigo, al sobrino, al tío, al abuelo, al bisabuelo, al enemigo, al compañero, a todos aquellos que vemos a nuestro alrededor. Y cuando llegaron a Misia, intentaron también ir a Bitinia. Mira el espíritu de Pablo. Pero el Espíritu Santo no se los permitió. Este está en el versículo 5, 6, 7. Pablo, en ese espíritu, aún tiene claro que Dios lo ha puesto y lo ha llamado para anunciar el Evangelio. Pero cuando llega a Bitinia, tampoco se lo permitió el Espíritu. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le apareció a Pablo, ¿verdad?, una visión en el versículo 9 de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Mira cómo el Espíritu Santo está dirigiendo la vida del evangelizador. El Espíritu Santo quiere que evangelicemos. Hay momentos que estamos llevando la palabra en tal o cual sitio y Dios te dice: no, aquí no lo hagas por tal o cual razón. Y aquí, en el lugar llamado Macedonia, Pablo es llevado en una visión para que allá predicase el Evangelio. Un varón macedonio se le aparece en una visión y le habla a Pablo, le dice: pasa acá y ayúdanos. ¿Cuántas personas no estarán clamando eso en las calles? Nosotros vemos al español que no quiere el Evangelio, pero ¿saben ustedes una cosa? No todos los españoles son así. Habrá uno, como este varón macedonio, que está pidiendo escuchar buenas nuevas de salvación. Nuestra Iglesia Católica, no solo en España, sino en el mundo, ha hecho muchos daños a la cultura, al pueblo, enseñándole un evangelio y no practicando ese evangelio, enseñando mandamientos que luego los mismos curas no lo han llevado a la práctica. Y el pueblo y muchos han quedado, hermanos,
afectados de la fe, que ya no creen ni siquiera en la propia sombra. No creen. Pero ¿saben? Hay muchos como este macedonio que está clamando, está pidiendo a gritos: ven y compártenos el evangelio. Pero ¿saben por qué no lo vemos? Porque tenemos que salir. ¿Cuándo vio Pablo esta visión? Cuando estaba en Derbe, Listra, dice iba de pueblo en pueblo, cuando fue a Frigia, a Galacia, pero cuando intentó ir a Bitinia, a Frigia, el Espíritu se lo prohibió, descendió a Misia, a Troas, él sigue y sigue caminando, y cuando llega la noche, él ve esta visión. Iglesia del Señor, la Biblia dice: id y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere, que dice la Biblia, será salvo. El que no creyere será condenado. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Condenamos a la gente porque decimos que no quieren creer. Pero ¿cuántos de nosotros le predicamos? Que predicamos una vez y nadie creyó. Decimos que nadie quiere creer. No. Dice que el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra. ¿Y sabe quién lo va a predicar? La iglesia del Señor. No va a venir un extraterrestre a cumplir el mandamiento de Dios. Dios va a usar a su iglesia, a su pueblo. Y me llama la atención que el versículo 12, y de allí a Filipos. De Troas saltaron a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Y qué hizo Pablo en Filipos? Salió con Silas y empezó a compartir el evangelio. Se encontró a un grupo de mujeres y le empezó a hablar, versículo 13. Le empezó a compartir el evangelio de Dios. Mientras él está compartiendo el evangelio del Señor, iglesia, ¿qué sucedió? Entre las mujeres, no todas creyeron, pero una mujer del grupo, Lidia, dice, era una mujer que adoraba a Dios. Y mientras Pablo le compartía a estas mujeres, dice que Dios tocó el corazón de esta mujer para creer a las palabras que Pablo predicaba del evangelio. ¿Qué sucedió, iglesia? Sucedió que mientras Pablo está hablando el evangelio de Dios, Dios tocó el corazón de esta mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, una mujer comerciante, negociante, pero que también necesitaba de Dios. Así que no solamente era este hombre macedonio, había una mujer allá, en ese pueblo, que adoraba a Dios a su manera, y en ese momento escuchó el evangelio. ¿Qué dice la Biblia? Que el evangelio y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Y esta mujer, Dios le abrió el corazón para escuchar a Pablo mientras hablaba. ¿Cuántas personas Dios no podrá abrirles el corazón cuando le predicamos la palabra? Ah, pero decimos que son duros. Pero ¿cómo lo van a hacer duro si no hay nadie que le esté predicando la palabra? ¿Cómo Dios va a abrir el corazón de Lidia y de este macedonio? Iglesia, ¿quién me está entendiendo? Es predicando la palabra. Y dice que esta mujer, ¿qué pasó con esta mujer? Creyó al evangelio. Pero mira el poder que tiene el evangelio.
no solamente estaba ella sola, ella tenía, como todo ser humano, una familia. ¿Y qué pasó con la familia? Todos creyeron al Evangelio. Y como si fuera poco, en el versículo 15, 16, dice, toda su familia fue bautizada por el poder del Evangelio. Pero ¿sabe qué? Tenemos que tener algunos Pablos y Silas que les predique el Evangelio. ¿Sabe? Esta mujer estaba allí entre las mujeres. Y no dice que todas las mujeres creyeron. Dice Lidia. Porque allá afuera hay varias y muchas Lidias que creen a Dios a su manera. Pero como no tienen la revelación del Evangelio, están en sus creencias incorrectas. Porque no hay Silas y Pablo por aquí que les predique el Evangelio. El Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que creyera. Así lo dice el Señor. Iglesia, anunciemos el Evangelio de Dios. Mira lo que dice la palabra del Señor. Y ellos, en Hechos 8:25, y ellos, habiendo testificado y hablado de la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaban el Evangelio. Iban por todas partes, por Samaria, por Jerusalén, anunciando el Evangelio. Iglesia, no es anunciar el Evangelio donde tú vives, es por todos los lados donde el Espíritu Santo te dirige. Tenemos una lista de unas 20 personas aproximadamente que recibieron a Cristo en sus corazones en Pola de Lena. Bueno, son todos latinos, americanos. Pero ¿sabe? Allí no queda la salvación de ellos. Ahora viene otra etapa. A esas personas hay que llevarles la instrucción y la enseñanza que dice Mateo 28:20. Enseñándoles que guarden, instruyéndoles para que conozcan, dándoles a comer el alimento espiritual, para que sus ojos completamente sean abiertos y conozcan la voluntad de Dios a sus vidas. Iglesia del Señor, Dios nos quiere llevar a Sama, Dios nos quiere llevar a La Rebollada, nos quiere llevar a Santa Cruz, nos quiere llevar a Oyanco, a Figaredo, a Santuyano, nos quiere llevar a Turón. ¿Dónde nos quiere llevar el Señor? Todos los pueblos, todas las naciones. Pero ¿verdad que podemos empezar donde estamos? Alrededor donde estamos. Yo me gozo de que ya en Pola está llegando el Evangelio del Señor. Hechos 8:35. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura que estaba leyendo el eunuco, le anunció el Evangelio de Jesús. Hay eunucos como Lidia que adoran a Dios a su manera. Este eunuco estaba leyendo un episodio en Isaías, pero necesitaba completamente la luz. Necesitaba a un Felipe que les llevase el Evangelio de Jesús. ¿Cuántos Felipes Dios tendrá hoy en su iglesia? Hechos 8:40. Pero Felipe se encontró en Azoto. El Espíritu lo llevó, lo traspasó a Azoto. Y pasando, anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. En ese momento, Felipe con el eunuco
Momento que el eunuco no lo vio, se desapareció como un fantasma, pero no era el fantasma, era el Espíritu Santo que lo movió de allí, lo sacó y lo llevó a otro sitio. Y aquí en Azoto dice, predicó y en Cesarea el evangelio de salvación. Pablo fue un hombre que no desaprovechó ninguna de las oportunidades donde iba. Él hablaba la palabra de Dios. Hay una hermana que quiero mucho en mi país, una hermana de cierta edad, donde ella va, hermano, qué cosa más admirable, al autobús, en el chofer con que ella se encuentra en la calle, ella le habla la palabra, tanto así que en la casa periodistas, comerciantes la llaman para consejo. ¿Sabe qué significa eso? Ese es un Pablo. Esa es un Pablo. Oportunidades que Dios nos dé. Aprovechemos, hermanos, para llevar el evangelio, porque no sabemos cuánta de esas oportunidades esa persona ya no van a tener. Será su última oportunidad. Mira a Paco, el hermano de Noemí, que estaba pues averiado por cáncer y tantas otras cosas, y aquí estuvimos orando por él, ¿verdad? Intentamos poder ir, pero no se pudo. El jueves, que acaba de pasar, Noemí, orando por él, casualmente nos dice Noemí, pastor, salió Paco ayer, algo así dijo Noemí, salió Paco, le dieron de alta. Eso fue el jueves ahora. Sí, así dijo. Dijo, le dieron de alta. Y el viernes, dice que salió, hizo una caminata, regresó a casa, se sintió mal, se cayó, se desplomó, lo pusieron en la cama y ahora amaneció muerto. Oportunidades que muchas veces se han perdido, pero que esta iglesia, al menos el pastor, ha intentado llevar esa palabra a ese español llamado Paco, pero no fue imposible. ¿Sabe? Eso está registrado. ¿Cuántas Lidias, cuántos varones como el macedonio y cuántos eunucos como el etíope en Azoto no están clamando y pidiendo que se les comparta el evangelio de Dios? Esto nos llama a nosotros a una reflexión de que tenemos la salvación, pero sobre nosotros también está la responsabilidad de que otros se salven. ¿Cómo? Predicando el evangelio. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Amén. El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Saben una cosa, hermanos? Esto tenemos que tenerlo claro. Cuando estamos predicando el evangelio, estamos compartiendo el evangelio, se van a levantar batallas espirituales. Ay, no, pastor, yo no quiero evangelizar, porque eso es muy fuerte, muchas pruebas te van a venir. Hermanos míos, la Biblia no dice que íbamos a vivir un evangelio de rosas ni de claveles. ¿Verdad que no? Íbamos a vivir un evangelio de poder, pero ojo, también envuelto con pruebas y dificultades. Mira, Pablo y Silas recorriendo ciudades y pueblos, llegan hasta Macedonia, empiezan a predicar a esta mujer, Lidia, se convierte ella, su familia, y un poquito más adelante se encuentra otra mujer, pero esta mujer estaba llena de demonios. Y ella empezó a caminar detrás de Pablo y de Silas. Estos son siervos del Dios Altísimo, que les han venido a predicar el evangelio. Eso lo hizo una vez, Pablo no dijo nada. Pero esta mujer salía todos los días y perseguía a Pablo y perseguía a Silas. Y le hacía un coro: estos son siervos de Dios, que les anuncian el evangelio. ¿Sabe qué significa eso? Tenía un espíritu de adivinación. ¿Sabe? Cuando vamos a predicar el evangelio,
Satanás, los demonios se van a levantar para burlarse de la palabra y burlarse de los planes y propósitos divinos. Pero ¿sabe una cosa? No tenemos que tener miedo. ¿Qué dice entonces en su palabra? Os he dado poder para hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. ¿Qué dice la Biblia? Echarán fuera demonios. ¿No lo dice el Señor? Eso es palabra de Dios. Y esta mujer empezó a proclamar por adivinación la verdad, pero no era la mujer que Dios había escogido para hacer eso. ¿Y qué hizo Pablo? Pablo se detuvo en el camino con Silas, se volteó y miró a la mujer. ¿Y qué le dijo a la mujer? ¿Qué le dijo a la mujer? La reprendió y le ordenó salir de ella, dice el versículo. Vamos a leerlo. Te mando en el nombre de Jesucristo, versículo 18, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora el espíritu de adivinación. Iglesia del Señor, no tengamos miedo a las pruebas que se levantan cuando empezamos a predicar el Evangelio. Son oportunidades nosotros para experimentar la gloria de Dios, para ver el poder de Dios, cómo se manifiesta a través de nosotros, porque no es nosotros, es el Espíritu Santo. ¿Cuándo dicen amén? Amén. El Señor no nos ha dejado sin respaldo. Dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Mateo 16, 17 al 18. Mateo 10, 1. Entonces, llamando a los 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Iglesia de Dios, el Señor se glorificó porque esta mujer fue liberada. Pero ahora mira, pastor, ¿por qué yo estoy predicando la palabra y me vienen pruebas? La primera lucha, esta mujer empieza a burlarse del Evangelio. Pablo y Silas, segunda prueba, en esa misma escena. Esta mujer es libre, pero ¿qué hacen los dueños, los amos de esta mujer que la inducían a la práctica de la brujería? ¿Qué hacían ellos? Ellos se enriquecían, ellos recibían beneficios porque le daban a ella autoridad, le daban a ella permiso. ¿Cuántos centros de prostitución no hay en España? Y muchos no se cierran. ¿Por qué? Porque muchos están respaldados por muchas grandes autoridades que reciben algún tipo de beneficio. Leyes y prebendas que reciben esas comadronas o esos padrinos, y nadie en el pueblo puede decir nada. Segunda prueba, segundo espíritu humano que se levanta. Estos amos y señores de la divina, ¿qué hicieron? Prendieron a Pablo y a Silas. ¿Qué significa prenderlos? Los agarraron y los llevaron frente al pueblo a indisponerlos
estos hombres están enseñando costumbres incorrectas a nosotros. Ellos están tergiversando nuestra cultura. ¿Qué se levantó allí? Ahora, no solamente demonio de adivinación, se levantó falso testimonio. Eso es para que Pablo y Silas no prediquen el Evangelio. Eso es para que las almas no se salven. Esto es para que Jesucristo no sea conocido en Macedonia. ¿En qué parte ahora estamos? En Filipos, de la provincia de Macedonia. Miren, hermanos, falso testimonio. ¿Cuántos nos dirán? Sí, porque fulano es, y es. El diablo provocando a la iglesia para que la iglesia se acobarde y no predique más el Evangelio. ¿Cuántos me están entendiendo? Amén. Falsas acusaciones. Prendieron a Pablo y a Silas, los acusaron ante los magistrados. Dice, hicieron un alboroto en la ciudad, enseñan costumbres incorrectas. El pueblo se vino en contra de ellos. Mira, iglesia de Dios, mire que el problema más grande. Yo entro a Pola de Elena y un falso brujo que tiene conexión con las autoridades de Pola me llevan ante las autoridades y ponen al pueblo en contra de los que vamos a llevar la palabra, y todo el pueblo se puso en contra de Pablo y Silas. Eso es para que Pablo y Silas hicieran así, se fueran. ¿Entendiendo, iglesia? Pero la palabra de Dios nos enseña que nosotros no somos de los que nos acobardamos. Nosotros no somos de los que nos acobardamos, iglesia. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Para salvación. ¿Qué hicieron? Tercera prueba. El versículo 23. Azotaron con varas. Azotaron con varas a Pablo y a Silas. ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? ¿Sabe qué significa eso? El enemigo queriendo matar al predicador de la palabra. Déjalo, hermano, no se preocupe. El Señor va a tomar control. Mira, los demonios se levantan encoleridos o colerizados, bravos, enojados, porque alguien está predicando la palabra. Mire, iglesia de Dios, autoridades, magistrados, lo mandan a apresar y lo meten en la cárcel. Y dice, bien adentro, como para que este hombre nunca salga y se le escuche más la voz. Aleluya. Pero nuestro Dios tiene mucho más poder. No importa que el enemigo te quiera meter en una profunda cárcel, nuestra boca no se va a cerrar, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Amén. Dice, metidos al calabozo de más adentro, y metieron sus pies en cepo. El cepo era algo que era unas cadenas de hierro, ¿verdad?, donde metían el pie allí y eso te apresaba. Allí quedabas y no podías moverte. Incluso también habían cepos en las manos, que eran como unas cadenas, así que te apresaban y que no podías tener estabilidad. Estabas allí quietecito, sin poder moverte. ¿Sabe, iglesia de Dios? Pablo no se rindió. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Aún allí en la cárcel, aún allí con ese cepo, aún allí con el menosprecio de la gente,
aún allí con el desprecio de los magistrados, aún allí con el falso testimonio, dice que a medianoche, ¿qué hicieron? A medianoche, ¿qué hicieron? Cantaban y alababan al Señor. ¿Cómo vencer las batallas espirituales que se levantan cuando vamos a hacer la obra de Dios? Lo vamos a hacer, como dice el versículo 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Sabe, iglesia de Dios? Aún en la cárcel, Dios está hablando a los presos. Aún en la cárcel, el evangelio se está predicando, pero ahora de manera de canción. ¿Sabe? El diablo quiere callarnos, hermanos míos. Pero los cristianos no somos de azuquita que nos derretimos. Los cristianos somos gente de fe. Amén. Amén. Somos un pueblo que le cree al Señor. Somos un pueblo que estamos, iglesia, parados en la palabra. Amén. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Iglesia de Dios, que el enemigo no calle tu boca. Que el enemigo no cierre tu boca. Efesios 6:19. Y por mí, dice Pablo, oren a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. ¿Sabe? Pablo aún pedía a la iglesia que oraran por él para que Dios le diera ¿qué? Denuedo. ¿Qué es denuedo? Poder, autoridad, seguridad, confianza para predicar el misterio del evangelio. Porque el evangelio es un misterio. No entendemos en su cabalidad, pero solo sabemos que yo fui sano, yo fui salvo. Y eso lo hizo el evangelio. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Yo una vez reconozco que Dios me perdonó mis pecados. Yo una vez reconozco que estaba enfermo. Yo una vez reconozco que estuve mal. Mi familia estuvo mal. Pero Cristo intervino. El evangelio de Dios llegó a mi vida. Y hoy yo soy una nueva criatura para la gloria del Señor. Ese es un misterio que solamente se puede entender cuando usted lo experimenta. Por eso el que está allá afuera no lo entiende hasta que tú le prediques el evangelio de salvación. Iglesia del Señor, ¿cómo vencer las batallas espirituales? Pablo nos enseña alabando, dice, cantando himnos a Dios, y los presos los oían. El poder que tiene el evangelio es mucho más lo que tú piensas, hermanos míos. Él usa muchas veces y permite muchas veces pruebas como la que experimentó Pablo y Silas, de quedar preso, porque Dios también quería darles una oportunidad a los presos que están en las cárceles. ¿Cuántos presos no están allá afuera? Que la prueba que tú estás viviendo va a permitir que tú le prediques a esos presos. ¿Cuántos presos no están allí por la droga, por el vicio, el placer, el cigarrillo? ¿Cuántos no están allí sin poder salir? Y tú en tu prueba te estás muriendo. ¿Quieres abandonar los caminos de Dios? Pues no, iglesia. En la prueba Dios tiene un propósito: usarte para predicar el evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En tu prueba, en tu cárcel, abre tu boca, porque Dios te va a usar
para compartir el Evangelio de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿Por qué muchas veces Él permite eso, hermanos? Dice Hechos 8:4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Por qué en Europa hay dominicanos, venezolanos, mexicanos, ecuatorianos, salvadoreños, rumanos, cubanos, panameños, de toda nacionalidad? ¿Sabe? Supuestamente por la prueba. Porque veníamos aquí a buscar un trabajo, una mejor vida. Por la prueba salimos y llegamos aquí. Pero Dios muchas veces permite eso. ¿Para qué? Para que nosotros, esparcidos en Europa o en el mundo, llevemos el Evangelio. Amén. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Filipenses 1:12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Mira cómo Dios trabaja con Pablo. Mira cómo Pablo ve la prueba. La prueba dice: todo esto que me ha acontecido ha redundado para el bienestar o el beneficio del Evangelio. ¿Cuántos pueden decir: la prueba que yo estoy teniendo es para el beneficio del Evangelio? La prueba de su hija, que está por allí en Alemania, donde sea, la tiene usted aquí, doblando sus rodillas, humillándose al Señor. Esa prueba ha redundado para beneficio del Evangelio. Estoy aquí, llegué de Cuba, resulta ser que no encuentro trabajo. Yo no pensé que esto era así. El frío, la ausencia de empleo, lo difícil que es, no hay trabajo para nadie. Pues hermana mía, esto va a redundar el beneficio del progreso del Evangelio, porque Dios te sacó de Cuba para que aquí prediques el Evangelio. Amén. 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 La prueba que estás viviendo es para el progreso del Evangelio. Si Lidia se pudo convertir, si el etíope se pudo convertir, si la familia de Lidia se pudo convertir, si los presos en la cárcel se pudieron convertir, ¿quién no se podrá convertir en medio de la prueba que la iglesia está viviendo, confrontando? Porque en tu prueba hay poder de Dios que sale de ti y otras personas son bendecidas. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y del nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. ¿Saben? Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Iglesia de Dios, ¿qué vamos a hacer con las pruebas que estamos experimentando? ¿Sentarnos a lamentar? ¿Sentarnos a lamentarnos? ¿Verdad que no? No. No. ¿Qué vamos a hacer? Alabar y bendecir el dulce nombre del Señor. Mira la consecuencia de estas alabanzas. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Iglesia de Dios, en tu prueba y en tu alabanza tiene que ocurrir algo a tu alrededor. Tiene que estremecerse algo a tu alrededor. Tiene que ocurrir un terremoto espiritual en tu alrededor. Dice que este terremoto, Dios mío, abrió las puertas de las cárceles. Los presos fueron liberados, todas sus cadenas. Hermanos míos, esto es
el poder que tienes, en todo lo que tú tienes. Dios tiene control de todo. Dice el salmista, bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. En todo tiempo voy a bendecir. En todo tiempo voy a alabar al Señor. No solamente a la abundancia. En todo tiempo, iglesia del Señor, bendeciré a Jehová. Su alabanza va a estar de continuo. Hermano, no deje que nada ni nadie le quite, le robe la alabanza al Señor. Se golpeó con una silla, en vez de decir una palabra sucia, diga gloria a Dios. Hermanos míos, si lo dejó el autobús, usted iba deprisa y no llegó a tiempo, en lugar de enojarse, diga pues gloria a Dios. Alabe al Señor, iglesia, porque el Señor está en medio de la alabanza de su pueblo. Cuando un pueblo alaba a Dios, ¿qué pasa? Suceden cosas, y cosas maravillosas. Dice que Él habita en medio de la alabanza. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Hermanos míos, tanto fue así, dice, que sobrevino un temor, un gran temor sobre esta gente. Y dice, despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Iglesia, mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Mira lo que ocurrió, hermano. Mira lo que ocurrió, el versículo 29. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolos les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Hermanos míos, Pablo no ha dejado su cometido. Aún el carcelero, aún el encargado de la celda, de la cárcel, al ver semejante suceso, se postró ante Pablo y Silas. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Deben ocurrir terremotos en nuestro alrededor para que muchos te pregunten, pastor, hermano, hermana, hermanita, ¿qué debo hacer para ser salvo? Iglesia de Dios, necesitamos terremotos. Necesitamos que las cárceles se abran, las puertas se abran y los presos y aún el encargado de la cárcel tenga la salvación. Hermanos míos, hay muchos encarcelados y presos y pocos Pablos con su prueba no quieren predicar el evangelio. Se ponen cómodos, miran sus limitaciones, miran sus problemas. Por la iglesia de Dios, dice Pablo, me es impuesta necesidad predicar el evangelio de Jesucristo. Pero qué precioso, mire cómo termina la historia. Ellos dijeron, Pablo les contestó, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aleluya. ¿Cuántos alaban a Cristo? Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. En lugar de que le esté lavando la herida a Pablo por el cepo, lo maltrataron,
Pablo está lavando las heridas. Pablo está con ánimo, con gozo, con fuerza, porque es un misterio el Evangelio. Tiene poder, hermanos míos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Poder está en la palabra. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Lo mismo que le pasó a Lidia. Lidia, después que se convirtió, fue y le compartió a su familia y su familia se convirtió y se bautizó. Y si leen la historia de Lidia, Lidia ruega a Pablo y a Silas que se queden en su casa. Y convencieron a Pablo y a Silas y se quedaron en la casa de Lidia con su familia. Practicaron la hospitalidad. Lo mismo está pasando con el carcelero, el encargado de la cárcel. Su familia se convierte por su testimonio. Su familia no estaba en ese momento, él estaba solamente trabajando en la cárcel. Él llevó a Pablo y a Silas a su casa y ahí se entregaron todos y ahí se hospedó Pablo. ¿Sabe, iglesia? Dios te quiere llevar a ser hospedado en pueblos y naciones donde tú nunca te imaginaste. Yo he sido hospedado en Bruselas, Bélgica, en Salvador, unos médicos lindísimos. Yo he sido hospedado en Colombia tantas veces, hermanos, por predicar el Evangelio. No hay impedimentos. Ay, que no tengo dinero. Hermano, yo he ido a diferentes países sin dinero. ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo yo lo he hecho? Yo no lo sé. Dios abre puertas. Dios provee y suple. ¿Cuánto más si vamos aquí a la Rebollada? ¿Cuánto más si vamos aquí cerquita a Santa Cruz, a Santa Elena, no sé cómo se llama? Dios nos va a proveer. Él solo dice, abre tu boca y yo la llenaré. Digan todos los dormidos, un poderoso gloria a Dios. Gloria a Dios. No los dormidos. Ahora digan todos los despiertos, un poderoso gloria a Dios. Amén, amén. Hermanos míos, hermanos míos, estamos despiertos. Qué bonito. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado a decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. ¿Saben? Va a llegar un momento que hasta las propias autoridades van a estar al servicio tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero tú estás predicando el Evangelio. Las autoridades, va a llegar un momento que hasta ellos te van a servir. Porque el Evangelio es poder de Dios para salvación. Así que, iglesia, les invito para que predique el Evangelio. El Señor lo mandó de 2 en 2 y le dio poder para sanar a los enfermos, para echar fuera a los demonios. Y cuando Pablo iba a la hora de la oración, se encontró con la mujer adivina. Significa que está predicando Pablo y está orando. Convirtió a Lidia a su familia. Después, él iba a la hora de la oración y se encontró con la divina. Iglesia de Dios, Dios nos dio poder, pero tenemos que orar. Nos dio poder para echar fuera demonios, pero tenemos que orar. No deje la oración. Cúbrase con la sangre de Cristo. Vístase con el poder de Dios, que es la sangre de Cristo y el nombre de Jesucristo. Porque en ese nombre, dice, haremos milagros y maravillas. Si escuchaste este mensaje, te invito para que recibas a Jesús en tu corazón. Cierra tus ojos,
Señor Jesús, te invito a que entres en mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados y te hago el dueño y Señor de mi vida. Amén. Si has hecho esta oración y estás en el norte de España, te invito para que encuentres una iglesia y te puedas congregar. Estamos aquí en Mieres, el Principado de Asturias. Que Dios te bendiga y te felicito por esa decisión.